¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar, por favor, con la clase del día de ayer, lo que estábamos revisando, ¿no? Prácticamente gastos personales. Estamos viendo un poquito, ¿no? De los casos, más o menos cómo se calcula, mejor dicho, cómo se calcula esta rebaja que nos da la normativa, nos da este beneficio cuando tenemos cargas familiares o cuando no tenemos cargas familiares. Justamente estuvimos revisando el día de ayer, ¿no? Les voy a compartir. Miren, estos son los dos casos y vamos a tener un tercero, que justamente hoy vamos a revisar eso y luego vamos a leer de forma breve lo que nos establece el reglamento, ¿no? Como yo les dije, la ley me pone el texto de forma general, en generalidades me pone, pero el reglamento ya viene un poquito más específico, explicándome un poco más cómo debemos nosotros proceder para hacer uso de este beneficio, ¿sí? Tal vez ayer teníamos alguna duda, alguna, alguna preguntita que tengamos que resolver. Déjenme ver. Hasta yo copiar lo que nos dice la normativa. Muy bien. Miren, por aquí les pongo, ¿no? Ya vimos el literal A, que era sin cargas familiares, hicimos el cálculo. Miren, por aquí. El literal B que nos decía la normativa, cuando tenemos de uno o más cargas familiares, vimos cuánto debemos aplicar, ¿no? Desde uno hasta cinco o más cargas familiares, cuántas canastas básicas nosotros debemos multiplicar. Y por aquí vamos a tener un tercero, miren, justamente aquí nos pone otra disposición. ¿Qué nos dice en el tercero? Para personas naturales, vuelve a repetir, ¿no es cierto? Porque gastos personales va relacionado directamente con personas naturales. Pero algo que no les dije el día de ayer es que para personas naturales que se encuentran en un régimen general, ¿sí? En un régimen general. ¿Por qué? ¿Y por qué no pueden hacer uso las personas naturales que se encuentran en un régimen RIMPE o negocio popular? Ellos no pueden hacer uso de gastos personales. ¿Por qué? Porque el impuesto causado que ellos van a generar es sobre los ingresos directamente. Nosotros ya leímos justamente el semestre anterior, el módulo anterior en tributación, vimos lo que era el régimen RIMPE, ¿no? Y vimos cómo se calculaba, prácticamente era sobre los ingresos que nos hacían un cálculo para determinar un impuesto causado, un impuesto a la renta causado. En este caso, los gastos personales aplica únicamente para las personas naturales que tengan actividades en régimen general, porque es verdad, la normativa nos decía, ¿verdad? Que estar en el régimen RIMPE no me, no me prohíbe que también esté en un régimen general por alguna actividad que tenga. Por ejemplo, tengo una ferretería, una librería, pero también tengo actividades de servicios profesionales. Tengo arrendamiento, por ejemplo. Entonces, yo debo hacer el cálculo, ¿no? ¿Y qué me dice entonces aquí la normativa? Bueno, antes de leer el literal C les doy esa información, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me dice por acá? Para las personas naturales con o a cargo de personas con enfermedades catastróficas, miren, raras y o huérfanas. El monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del valor menor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta básica multiplicada por 20. Miren, entonces lo que nos establece la normativa, ¿no? Que estas personas, ¿no? Que posiblemente algún familiar o las mismas personas puedan tener este tipo de enfermedades, van a tener un mayor beneficio, nos establece, ¿no? Porque miren, por ejemplo, si esta persona no tiene cargas familiares, pero lamentablemente sufre una de estas enfermedades, ¿cuánto sería? Que debe multiplicar por 7, nos decía el primero, ¿no es cierto? Cuando no tiene cargas familiares, pero aquí la normativa nos dice muy bien, o sea, lamentablemente tiene esta enfermedad, entonces el beneficio será mayor, porque no voy a multiplicar por 7, sino por el tope que me dice 20. Lo mismo que si tendría 5 o más, como si tuviera, ¿no? 5 o más
cargas familiares, que serían 20 veces la fracción, perdón, la canasta, la canasta familiar básica. Es decir, que debería multiplicar por 20. ¿Qué más nos dice? Si el valor de la rebaja aplicada supera el impuesto a la renta, ya, este es otro, ¿no? El literal C solamente es lo que nos establece para personas que tienen a cargo a otras personas que sufran alguna enfermedad catastrófica, rara o huérfana, tendrán este beneficio, ¿no? Hasta 20 pueden multiplicar. ¿Y qué nos dice más abajo? El otro inciso. Esto ya es aparte. Bueno, hagámosle esto, ¿no? Lo de la enfermedad de aquí que les pongo. Pongámosle aquí también el ejemplo, como estábamos poniendo ayer, ¿yo? Entonces pongamos aquí, persona natural con enfermedad. Pongamos enfermedad rara, ¿ya? Como nos dice aquí la normativa. La canasta familiar básica en enero de 2023 ha sido de 764,71. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Si sufre lamentablemente esta enfermedad, yo debo multiplicar por 20. Este será mi techo, ¿verdad? Entonces, la canasta básica por 20. Este será mi techo, 15,294,20, ¿verdad? Ahora sí, los gastos incurridos, quién sabrá. Puedo llegar tal vez a a lo que me establece este monto. Entonces yo debería elegir el menor, ¿no es cierto? ¿Qué tal si aquí en los gastos incurridos yo tengo $6,000? Pues voy a tomar los $6,000, ¿verdad? Y entonces aquí los 6,000 lo multiplico por 18, por el 18%, porque eso me dice la normativa. Tomaremos el equivalente al 18% del valor menor entre los gastos incurridos o declarados, nos dice la normativa, y la canasta familiar básica multiplicado por 20. Elijo el menor, en este caso el menor es 6,000, entonces los 6,000 le multiplico por 18% y me da 1,080. Esa será la rebaja por gastos personales en este caso, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, miren, este ha sido otro caso que nos dice por aquí la normativa. Y es bueno saber, porque sí, efectivamente, cuando yo estoy haciendo el anexo de gastos personales, yo puedo meter todo, ¿no es cierto? De todo, me puedo pasar la base, no hay problema. Pero luego el formulario me detecta y me pone solamente el techo, ¿no es cierto? El formulario automáticamente me da haciendo esto, lo que yo hago aquí, elegir entre el menor. Yo no hago eso. El formulario mismo es el que me hace, el formulario del impuesto a la renta. Pero una vez que yo hice el anexo de gastos personales, como les digo, y les dije ayer, igual les digo a mis otros alumnos de contabilidad, esto prácticamente el formulario, como les digo, me da 100, ¿no es cierto? Pero hay que saber el porqué de las cosas, se dan, ¿no es cierto? Entonces, miren, estamos revisando la normativa, les estoy explicando por qué se dan así las cosas, incluso muchas veces nosotros, por no conocer la ley, dejamos pasar beneficios que nos otorga la misma. Miren, ¿qué tal si nosotros no conocíamos esto, este beneficio de aquí? Para personas que tienen tal vez enfermedades catastróficas o están a cargo de unas personas que estén con enfermedades catastróficas. Dejaríamos pasar esa oportunidad del beneficio que tenemos aquí hablando de tributariamente, ¿no? Entonces, miren, es necesario conocer el porqué de las cosas, cómo encontrar las cosas y la normativa mismo me establece, ¿sí? La normativa me establece en donde yo puedo leer, revisar y desarrollar como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, listo. Vamos a continuar. ¿Qué más me dice aquí la normativa? Fácil, no me dice esto. Si el valor de la rebaja aplicada supera al del impuesto a la renta causado, no se configurará pago en exceso por la diferencia y por lo tanto no generará derecho a devolución para el contribuyente. Y estamos bien, ¿no? Porque esta es una rebaja, es un beneficio. ¿Qué tal? Aquí tomándole como referencia estos 1,080. ¿Qué tal si para esta persona el impuesto causado era únicamente de $500 y la rebaja es de 1,080? Es decir, que sobrepaso, ¿verdad? Es decir, que sobrepasa el impuesto causado. Entonces no tendría que pagar nada y al contrario yo, entre comillas, tendría un valor adicional, ¿verdad? Me dice que ese valor adicional no es susceptible o nos dice aquí, no se configurará como devolución. Yo no puedo solicitar devolución de eso, porque este es un beneficio que me están dando, ¿sí? Para que yo pueda disminuir un impuesto causado y por lo tanto ese excedente que puede existir, como yo lo puedo llamar, un saldo a favor mío, no lo puedo pedir yo devolución.
¿Cuándo puedo pedir devolución? Cuando yo una vez que utilice la rebaja de gastos personales y también yo haya recibido retenciones por parte de mis clientes, ahí sí, o de mi patrono, ahí sí yo puedo pedir devolución. Por las retenciones únicamente que yo he recibido. ¿Qué tal si yo no pago nada, ¿no es cierto? Tengo un impuesto causado de $500. La rebaja es de 1,080. Hasta ahí queda el impuesto, ¿no es cierto? Pero yo también tengo un crédito tributario por retenciones. Y ese crédito que yo no lo voy a utilizar, puedo arrastrarlo hasta por 3 años o puedo solicitar devolución. Sí, puedo solicitar devolución en acreditación en cuenta o en notas de crédito desmaterializadas que son negociables, etcétera. Pero eso sí, puedo pedir devolución. El excedente por rebaja de gastos personales, la normativa me dice que no. Listo. ¿Qué más nos dice por aquí? Para efectos de este cálculo, se considerará el valor de la canasta familiar básica. Aquí nos dice, ¿no? Lo que yo les decía al principio. Para efectos de este cálculo, para calcular los gastos personales, se considerará el valor de la canasta familiar básica al mes de enero del ejercicio fiscal respecto del que se liquide el impuesto. ¿Cuál es el ejercicio fiscal que estoy calculando? 2023. Entonces, tomo como referencia lo que yo les había puesto aquí, la canasta familiar básica enero del 2023, pero según los datos que publique el INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. A eso yo me debo basar para calcular. Entonces, del ejercicio fiscal que estamos ahorita en el 2024, nosotros lo que debemos hacer es verificar, porque el INEC ya publicó la canasta familiar básica a enero del 2024, ya publicó. Entonces, ese valor nosotros vamos a tener referencia para el próximo año, febrero del 2025, que vamos nosotros a realizar el anexo de gastos personales. Este rubro de enero del 2023, perdón, del 2024, lo tomamos como referencia, ¿no? Para calcular, así como estamos haciendo ahorita nosotros aquí, que hicimos en febrero del 2024, tomamos como referencia de enero del 2023 de este rubro, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos establece la normativa, ¿sí ven? Eso prácticamente en generalidades, ¿no? Claro que, como yo les decía, eh, la, la normativa, en este caso el reglamento, miren, aquí les estoy compartiendo, el reglamento me da un poquito más de detalle, ¿no? Y miren por aquí, yo justamente le he puesto en el artículo 34, nos establece lo siguiente. En el chat, déjenme ver en el chat una cosita más. En el chat les voy a poner, les comparto la normativa, ¿no? No sé si puedan ustedes visualizar, en este momento les he compartido las leyes, ¿no? La ley y el reglamento. ¿Me confirman si están visualizando para que se descargue? Sí, sí, estamos visualizando. Ahí les comparto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice en el artículo 34? Gastos personales, mire, lo mismo, prácticamente me va a decir lo mismo que decía en el reglamento, pero un poco más extenso, ¿no? Un poquito más explicado. Nos dice, las personas naturales gozarán de una rebaja de impuesto a la renta causado, aplicable antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley, lo que leímos ayer, ¿no? Vamos a rebajar con gastos personales del impuesto causado antes de utilizar el crédito tributario por retención, es decir, que la primera rebaja que vamos a utilizar es los gastos personales. Para el cálculo de la rebaja establecida en la ley, se considerará el valor de la canasta familiar básica vigente en enero del ejercicio fiscal respecto al que se liquide el impuesto. Eso es lo que vimos, ¿no? Y miren, aquí me dice ya en cambio, ¿a qué consideramos gastos personales? Se considerarán para el cálculo de la rebaja correspondiente a los realizados en el territorio ecuatoriano. Miren lo que me dice la normativa. Solamente gastos personales en el territorio ecuatoriano. ¿Por qué? Porque aquí me entregan el comprobante de venta, que va a ser mi sustento, ¿verdad? Mi respaldo para yo aplicar este beneficio de gastos personales. Por concepto de vivienda, me dice que va a ser un rubro. Otro rubro va a ser el de salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación, incluyendo en este último rubro
conceptos de arte y cultura, es decir, que vas a tener un rubro de educación, arte y cultura. Justamente estos son nuevos, ¿no? De los últimos que se crearon, el de turismo y el de arte y cultura. Miren, ¿qué nos dice entonces? Aquí está relacionado con los gastos de vivienda. Me dicen, se considerarán gastos de vivienda, entre otros, los pagados por concepto de, uno, arriendo, mire, arriendo, pago de alícuotas de condominios y o expensas comunes de mantenimiento en los casos de que los bienes no se encuentren sujetos a propiedad horizontal. ¿Sí? El arriendo. ¿Qué tal si yo estoy viviendo y en un inmueble, ¿no es cierto? Debería solicitar la factura al dueño de ese inmueble, de ese predio. Por lo tanto, esa facturita yo sí puedo utilizarlo como gasto de vivienda. ¿Sí ven? Siempre y cuando el arriendo sea para, como dice su palabra, no para vivienda, no para local comercial. Entonces, ¿qué más? También serán deducibles, perdón, también serán utilizados estos gastos personales, ¿no? Intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas destinadas a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción. En este caso serán pruebas suficientes los certificados conferidos por la institución que otorgue el crédito o el débito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de ahorros. Miren, entonces, si nosotros nos hacemos que un préstamo hipotecario, nos dice, ¿sí? Un préstamo hipotecario, porque yo me puedo hacer un préstamo comercial, ¿no es cierto? Mintiéndole a la cooperativa o tal vez la cooperativa ahí me está apoyando para que me haga el préstamo y me da un préstamo comercial. Yo ese préstamo comercial lo estoy utilizando para remodelación. No, la normativa me dice esto. Los intereses, justamente los intereses que se generen por préstamos hipotecarios. Y como yo les dije, los bancos y cooperativas, prácticamente las instituciones financieras, están teniendo mayor control con los ingresos y movimientos que tengan los contribuyentes, ¿no? Justamente como yo les decía ayer, para evitar o reducir el lavado de activos. ¿Qué más nos dice por acá? El impuesto predial, miren. El impuesto predial también será utilizado como gastos. Miren, impuesto predial, demás contribuciones especiales o de mejora y servicios básicos, dice. Para efectos de la aplicación de la presente literal, los gastos serán considerados únicamente respecto de un inmueble usado para la vivienda, ¿sí? Porque yo puedo tener dos casas, pero de las dos casas yo solamente voy a vivir una, porque me dice aquí únicamente respecto del inmueble usado para la vivienda habitual, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos dice? Segundo, los gastos de salud. ¿A qué está relacionado esto? Nos dicen que se consideran como gastos de salud los siguientes. Los honorarios de médicos, ¿sí? Cuando vamos y nos entrega la factura el médico, podemos utilizarlo. Psicólogos clínicos y profesionales de la salud con título profesional. Servicio de salud prestado por clínicas, hospitales, laboratorios y farmacias, nos dice. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. Esto es de lo último que se agregó, ¿no? Los insumos médicos, lentes y prótesis. Medicina prepagada y prima de seguros médicos en contratos individuales o corporativos. En los casos que estos valores correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean descontados del rol, etcétera, ¿no? Ahí leemos, yo les compartí la normativa. No vas a pasar aquí todo el día leyendo esto. ¿Qué más nos dice? El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado, aquellos realizados para cubrir los gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanos debidamente calificados, gastos de alimentación, ¿qué nos dice? Se considerarán gastos de alimentación la compra de alimentos, en general me pone aquí, compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados, muy bien, me pone únicamente eso, ¿no? En general me pone los alimentos que yo me vaya a servir. ¿Sí? Pero aquí no me dice tal vez el alcohol, a muchas personas les he visto que ponen ahí el alcohol, alguna otra cosa. A mí se compras de alimentos, ¿no? De educación, de igual manera, miren que nos dice la matrícula y pensión de todos los niveles del sistema educativo inicial, educación general básica, bachillerato superior, así como la colegiatura, los cursos de actualización, seminarios, formación profesional debidamente aprobados por la autoridad pública en materia de educación y capacitación, según el caso, etcétera, ¿no? Los útiles de textos escolares, servicios de educación especial para personas discapacitadas, servicios prestados por centros de cuidado y desarrollo infantil, los uniformes, miren,
Se considerarán gastos de arte y cultura exclusivamente los relacionados con pagos de conceptos de formación, instrucción formal y no formal y consumo de bienes y servicios transferidos o prestados por personas naturales y sociedades relacionadas con artes vivas, escénicas, artes plásticas, visuales y aplicadas, artes literarias, narrativas, artes cinematográficas y audiovisuales, artes musicales, sonoras, etcétera. Gastos de vestimenta. Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por concepto de cualquier tipo de prenda de vestir. Gastos de turismo, miren, se considerarán gastos de turismo nacional los realizados en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento emitida por la autoridad competente, ¿sí? Miren, entonces, gastos de turismo. Yo me salgo de vacaciones a Baños, muy bien, voy a Baños y me hospedo en un hotel. Ese hotel debe tener esto, licencia única de funcionamiento, debe estar registrado en el Ministerio del Turismo, porque sí les piden esos requisitos justamente a ese sector económico. Y miren, eso también puedo hacer yo uso. Por acá que nos dice, los gastos personales antes referidos se podrán deducir siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. El sujeto pasivo podrá optar, según lo estime conveniente. Veamos más acá. Para la rebaja, los comprobantes del... Ya, mire, lo que hice por aquí. Para la rebaja del impuesto a la renta causado, los comprobantes de venta en los cuales se respalde el gasto podrán estar a nombre del contribuyente o de sus cargas familiares debidamente registrados, ¿sí? Mi hijo de 18 años tal vez se fue de vacación a otra ciudad. Entonces, los consumos que él haga, tal vez se olvidó su número de cédula o tal vez quiso sacar el nombre de él. Y miren, ¿qué nos dice? Que debe estar registrado esa carga familiar y será el respaldo para considerarlo como rebaja para gastos personales, ¿no? En ningún caso, esto también, ojo con esto, en ningún caso dos o más contribuyentes podrán considerar a una misma persona como carga familiar. Es decir, los dos papás trabajan, ¿no? Los dos papás trabajan y los dos le quieren registrar al mismo hijo para rebaja de estos gastos personales. Entonces, no, entre los dos deberían hacer un cálculo, una proyección, a ver a quién le conviene más, ¿no? Entonces, solamente debería registrarlo uno. Así nos establece la normativa. De igual manera, el sistema no les va a permitir registrar a los dos. Para el registro de padres como cargas familiares se requerirá el consentimiento expreso para ser incluido como carga familiar del contribuyente. Los padres que perciben pensiones jubilares, pero que tienen la condición de dependientes del contribuyente y no perciban ingresos grabados, podrán ser considerados como cargas familiares. Las pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial, miren esto. Las pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial podrán ser consideradas como gastos personales en cualquiera de los rubros antes mencionados, ¿sí? Entonces, ojo con eso. A efecto de llevar a cabo la rebaja, el contribuyente deberá presentar obligatoriamente el anexo de gastos personales. Es necesario que presentemos este anexo. Justamente si nosotros presentamos este anexo, automáticamente se relaciona con el formulario del impuesto a la renta. Hacemos ese anexo y automáticamente en el formulario ya tenemos la información pasada. ¿Qué más nos dicen? Uy, tenemos 10 minutos. Leamos rápido porque quiero hacer el ejercicio. Miren por aquí. Los hijos sin condición de discapacidad podrán considerarse como cargas familiares hasta el año en el que cumplan 21 años, sin perjuicio de las demás condiciones previstas en la ley. Una vez que el sujeto pasivo incurre en los gastos por una carga familiar, podrá considerar la carga como tal para todo el ejercicio fiscal a efecto de establecer el límite de rebaja del impuesto de excepción de cargas familiares. Y aquí que me dice, se entenderá que las cargas familiares son dependientes del sujeto pasivo, cuando éste cubra prácticamente la totalidad de sus gastos personales dentro del ejercicio fiscal respectivo. Sí, miren, eso ha sido entonces, de forma breve leímos lo que nos dice la normativa. Vieron que nos explica un poquito más de lo que estaba en la ley. Muy bien. Hicimos entonces la lectura y también desarrollamos aquí el ejercicio, ¿no? Espero que esto lo tengan claro. Esperemos, mejor dicho, que ahorita sí lo tienen claro, ¿no es cierto? Conocemos dónde podemos nosotros buscar, cómo podemos hacer el cálculo. Solamente esperemos que el gobierno no se le ocurra cambiar.
porque en los últimos años ha habido muchos cambios de esto, justamente las rebajas. El anterior año se pagó bastante de impuesto a la renta por personas naturales, porque el beneficio de rebaja era mínimo, era ínfimo, era poquito. Y mucha gente ahora sí tuvo que pagar impuestos. Ahí es cuando comenzaron los reclamos. Justamente me imagino que los asambleístas mismos sintieron que debían pagar mucho impuesto y por eso es que sacaron esto ahora. Y esto sí es un beneficio. Es bastante lo que beneficia esta rebaja con este modelo de cálculo. Y vamos a hacer el ejemplo de un cálculo de impuesto a la renta para una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, pero que se encuentre en un régimen general. Miren entonces, vamos a suponer que el señor Pérez, en el 2023, ¿no? 2023, año 2023, tuvo ingresos por relación de dependencia, ¿no? El señor ganaba $1,300 de forma mensual. Por 12, yo hago la proyección, ¿no? Estos son los ingresos que yo tengo. Muy bien. El señor también tiene un inmueble, por lo que él tenía arriendo, ¿no? Ingresos por arriendo. Él facturaba $1,000 de arriendo, ¿no? Por 12, $12,000, ¿verdad? $12,000. ¿Qué me dice más acá? Ya, listo, ahí tenemos, ¿no? Ponemos nosotros total ingresos. Todo esto nosotros, esto del arriendo nosotros donde comunicamos en la declaración del IVA, ¿no es cierto? Mes a mes. Y este RDEP, estos ingresos, eh, el patrono debe realizar un anexo de relación de dependencia donde él ya sube ese anexo y automáticamente el SRI ya me relaciona a mí, porque debe poner mi patrono mi número de cédula. Más adelante igual vamos a hacer este anexo, ¿no? Déjenme, no quiero confundirnos ahorita, pero sí tengo planeado presentarles algunos anexos, el ATS y el relación de dependencia. Mínimo esos dos debo enseñarles. ¿Ya? Entonces, el total de ingresos, ¿cuánto es? Me dice que el total de ingresos es de 27,600. Muy bien. Supongamos, y no supongamos, esto es de cajón, que yo voy a tener deducciones, ¿no es cierto? Porque el artículo 10, que ya más adelante vamos a leer cuando hagamos la lectura justamente de este artículo, el artículo 10 me establece que nosotros podemos deducir costos y gastos, siempre y cuando cumplamos con parámetros, ¿no? Entre uno de ellos es que los costos y gastos estén sustentados con comprobantes de venta válidos, que se cumplan retenciones en el caso que somos agentes, etcétera. Más adelante revisamos eso. Pero un gasto de cajón cuando yo soy, trabajo bajo relación de dependencia, ¿cuál es? El aporte al IES que yo hago, ¿sí? Porque ese es un gasto que yo debo utilizar. Entonces, yo percibía $15,600 de sueldo. ¿Cuánto es lo que yo debo hacer, no? Que yo he aportado, perdón, el 9,45%. Entonces, vamos a disminuir. Primero, la primera deducción que vamos a tener es de 1,474,20. Muy bien. Aquí podemos poner gastos relacionados con el arriendo, ¿cierto? Con el inmueble. Tal vez tuve que hacer un arreglo por ahí, pagué algo, gastos que se generan, ¿no es cierto? Y que estos gastos de igual manera, si están relacionados con el ingreso que yo tengo, son deducibles. Voy a poner que tuve unos $3,000, ¿no? De gastos. Entonces, calculemos impuesto causado, impuesto a la renta causadas, ¿no? Impuesto a la renta causada. ¿Cuánta causada? Fácil, ¿no? Total ingresos grabados menos el total de los gastos, costos y gastos deducibles, ¿sí? ¿Cuánto es? Menos de esto y menos de esto. Entonces, perdón, no es impuesto causado. Estoy utilizando mal el término, porque aquí es base. A ver, sí, seguimos ahí. Déjenme ver. Yo pensé que se terminó la clase. Bueno, terminemos esto, ¿no? Parece que sí se terminó. Vamos. Entonces, miren, utilizaba el término equivocado, ¿no? Sí estamos grabando, sí.
utilizamos el término equivocado, ¿no? No era impuesto a la renta causado. ¿Qué era? Era la base imponible para recién calcular un impuesto causado, ¿no? Es una base imponible, entonces, de 23,125. Entonces, una vez que tengamos ya esta base, vamos a verificar cuáles son la tablita, ¿no? Porque para personas naturales y sucesiones indivisas nosotros nos relacionamos con una tablita del impuesto a la renta, diferente a las sociedades que van a tener un porcentaje fijo de este impuesto, ¿no? Déjenme verificar de forma breve, les voy a buscar aquí. Un segundito. Les paso aquí la imagen, ¿no? De la tablita. Aquí estamos. Listo, miren. Aquí estamos. Justamente esta tablita, como les digo, utilizamos para personas naturales y sucesiones indivisas. Entonces, verificamos, ¿no? Tenemos una base imponible para ya a partir de esta base imponible calcular calcular un impuesto causado del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, miren, vamos a tener por aquí ya un impuesto causado de IR, de impuesto a la renta. Entonces, la base imponible me dice que ha sido de 23,125,80. Muy bien. Entonces, verificamos en qué rango nosotros nos encontramos. Nos encontramos aquí, miren, en el de 19,385 a 25,638. Entonces, lo que hacemos es sencillo, ¿no? Es sencillito. ¿Ustedes ven la calculadora tal vez? ¿O no? ¿Están viendo la calculadora? ¿Me confirman, por favor? La calculadora no. Ya. Entonces, vamos a hacer aquí mismo en Excel. ¿Qué me dice entonces, no? Vamos a hacer paso a paso esto. Por acácito. Déjenme ver. Más acá abajo. Ya. Aquí veamos. ¿Qué me dice? Que yo tengo este como base, ¿no? Entonces, yo debo buscar en dónde yo me encuentro. Yo me encuentro en este, ¿no? En el de 19,385. Copio. Voy a poner 19,385, ¿verdad? Porque esta es la fracción básica. Entonces, ¿qué me dice? Que tome la base imponible, que es 23,000, menos la fracción básica. Entonces, 23,125,80 menos 19,385. ¿Cuánto me da? 3,740. Este resultado de aquí, yo debo multiplicarlo por el 12%, por el porcentaje excedente, ¿no? Entonces, por 12%. ¿Cuánto me da? 448,90, ¿no? Que llamémoslo en primera instancia, es el impuesto, un impuesto que se genera. Y adicional, yo debo sumarle esto que está aquí, ¿no? 606. Entonces, el impuesto causado será de 1,054